Hoy vamos a ver el estudio 3 de Matteo Carcassi, una joya del repertorio que debes ver si quieres ser guitarrista, porque realmente hay compositores que son indispensables, repertorio medular para tu formación. Y por eso hoy vamos a estar trabajando este estudio que es parte de los 25 estudios que él escribió para guitarra clásica. Algunos estudiantes me han preguntado por mail y también en los comentarios de los videos si puedo hablar y explicar qué es lo que hago yo todos los días como plan diario de trabajo técnico de obras y de estudio. Entonces me preguntan, Magíster, ¿cómo hace usted para organizar un día de trabajo? Y como hoy me levanté realmente con una muy buena vibración y muy generoso, tengo una propuesta para hacerlo. Si llegamos con este video a los 500 comentarios y a los 500 likes, les voy a enviar a cada uno que dejen sus comentarios el mail, el plan técnico que yo llevo adelante todos los días de forma absolutamente gratuita, garantizado. Así que lo único que tienes que hacer es dejar tu mail en los comentarios y cuando lleguemos a los 500 likes y a los 500 comentarios, tomaré el trabajo para cada uno de ustedes en enviarles de forma gratis a su mail cómo organizo yo un día de mi estudio musical. Por eso, si todavía no te suscribiste a mi canal, activa la campanita para no perderte ninguna de mis notificaciones y quédate hasta el final porque hoy te voy a enseñar no solo el estudio de Carcassi, sino cómo analizar una pieza y poner los recursos de este maravilloso instrumento a favor de la música. Por eso, la lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando, como siempre, de los principios que escribí en este libro. Cómo construir una interpretación. Escrito en italiano, español e inglés. Porque el que mejor toca es el que mejor estudia. Conseguilo en mi página web www.carlosanti.com. Si quieres tomar clases conmigo, puedes escribirme a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com. Doy clases a todas partes del mundo. Tengo alumnos en toda Europa y América, así que no dudes en contactarme. Este estudio de Matteo Carcassi es un arpegio en donde hay una simple melodía, pero hay que saber tratarla. Y esa simple melodía está escrita con dos negras con plica hacia arriba. Es esta que está aquí. Es muy importante que la puedas tocar sola, independiente de todo el resto de la textura. ¿Por qué? Porque es la voz cantante. Generalmente el dedo anular es uno de los dedos más rezagados técnicamente, porque sabemos que biológicamente están atados con el dedo meñique y entonces independizarlo y que haga un trabajo libre, que haga un trabajo sólido es bastante complejo. Pero tenemos que hacerlo porque en la mayoría de las ocasiones lleva la voz cantante, lleva la melodía. Pero también hay un juego de pregunta y respuesta entre la melodía y el bajo, porque el bajo va haciendo otro movimiento. Entonces debes estudiar ambas cosas y si querés ponerle letra para poder entenderlo. Por ejemplo, ¿quién es? Soy yo. ¿Quién es? Soy yo. Estoy jugando, pero realmente la música podemos entenderla como un juego en donde varias cuerdas se preguntan y se contestan, como en la retórica. Por eso podemos introducirnos aquí en un tema que es el fraseo y la articulación. Entonces, como bien te venía diciendo, el acompañamiento, que son estas dos cuerdas que parecen como si fuera una viola y un segundo violín, aquí en tercera y segunda cuerda correspondientemente, realmente no tienen que molestar esa melodía. Yo te sugiero hacer el toque apoyado del anular para que puedas destacar o enfatizar esa melodía de la cual estábamos hablando. Si yo tocara todo al mismo volumen y sin destacar la nota melódica, escuchá cómo sonaría. ¿Te das cuenta que parece
parece otra obra. Entonces, juega un rol muy importante la interpretación, o podríamos decir también la forma de tocar, estudiar y de encontrar esos detalles en la música. Debussy decía, la música no está en las notas, está entre las notas. ¿Y cómo destaco el bajo con el pulgar? Bueno, yo siempre presento en este canal uno de los toques que más me ha servido a mí, que es tocar con el pulgar enfrentado, como si fuera una especie de púa, y entonces al poner un poco el pulgar más enfrentado, toca con más uña. Recordemos que cómo se puede destacar una melodía simplemente es por color o por intensidad. Al poner un poco más de punta enfrentado al pulgar, suena con otro color, porque la uña le da un brillo característico a ese bajo que lo hace resaltar sobre la textura. Aparte de este motivo melódico tan importante, tenés que saber que las melodías se basan en tensiones y reposo. Por lo tanto, la primera nota está en tensión y la segunda está en reposo. No tenés que darles la misma intensidad. No es lo mismo tocar que tocar esto. Quiere decir, la primera nota melódica tiene tensión porque está el intervalo más grande, pero la segunda es mucho más tenue. ¿Por qué? Porque es en reposo y el intervalo es mucho más pequeño. Esto se llama articulación. Y tenés que analizarlo, porque si no lo analizas, nunca vas a tocar bien. También se puede decir que hay algunos sonidos que hay que destacar. Matteo Carcassi ponía dentro de la partitura símbolos y signos son propios de la expresión musical, como pianoforte, crescendo decreyendo, reforzando, creyendo y piano. Estas denominaciones son muy importantes para que le puedas dar expresión, porque si tocas todas las notas iguales, se torna algo anodino, aburrido. Y justamente en el compás 1 vemos que Matteo Carcassi, que sabía muchísimo de fraseo y articulación, pone un regulador como haciendo ver que el fa sostenido del segundo tiempo tiene que sonar más fuerte el mi. Y eso es difícil porque el mi es cuerda al aire. Y las cuerdas al aire suelen tener mayor sonoridad naturalmente porque el largo de cuerda que vibra es mayor. Entonces tenemos que tener mucha delicadeza, mucha sutileza con el toque del anular para poder destacar esa nota de forma correcta y que no nos salgan todos los sonidos apoyados con la misma intensidad, porque hay un fraseo que respetar. En el compás 5, naturalmente yo cambio una digitación, pero la cambio con todo el respeto, porque a los compositores guitarristas que escribieron sobre la guitarra tengo bastante cuidado de cambiar las digitaciones. ¿Por qué? Porque ellos pensaron también su obra sobre el instrumento. Esto significa que eligieron ciertas cuerdas porque les daba un color, una sonoridad, un timbre. Entonces soy bastante respetuoso. La última nota que debo tocar de ese compás 5 es con dedo 1. Y ese mismo dedo 1 tiene que ir hacia el la sostenido del compás siguiente. Entonces ahí se produce lo que se llama un error de digitación, porque se rompe un principio lógico de la mano izquierda, que es no tocar dos notas seguidas en distinta cuerda con el mismo dedo. ¿Por qué? Porque se corta el legato, y el legato es lo más importante en la guitarra. ¿Y por qué se debe destacar esa primera nota de la melodía? Porque claramente esa nota es una apoyatura de la armonía. Entonces tiene la apoyatura propiamente dicha y luego la resolución. Entonces es tensión, reposo. Lo mismo los bajos, tensión, reposo. Sigamos con el compás 6. El compás 6 tiene una palabra muy específica que es rinforzando. En italiano, rinforzando no significa más fuerte que el forte, significa reforzando. Se ha perdido un poco el verdadero significado de la etimología de las palabras y por eso muchos guitarristas no saben cómo interpretar esa R y esa F. A mi modo de entender, si yo refuerzo o hago un esfuerzo extra, como empujar, por ejemplo, un camión o un mueble muy pesado, lo que voy a hacer es demorar la nota en salir por tomar el impulso. Entonces yo te sugiero que hagas lo mismo con la música. Tienes en el compás 5 las tres últimas notas son estas. La, do sostenido. Y cuando vas a tocar el la sostenido, que dicho sea de paso no es una nota de la armonía de la mayor, por lo tanto debemos destacar, lo hagas con toque apoyado del bajo, excepcionalmente. Ahí también hago un pequeño cambio de digitación y toco 1, 0, 2, 3 y al aire. ¿Por qué hacer 4 y cambiar toda la posición? Yo venía de antes con esta posición, compás 5.
aprovecho ya que está el do sostenido en segunda y sigo mi camino aprovechando la digitación anterior y solo le llevo el dedo 1 a la quinta cuerda para hacer ese rinforzando con un toque apoyado. Al final tenemos que decrecer hacia piano. Cuidado con hacer sonoridades muy estridentes y muy al puente. Eso queda muy desagradable. ¿Por qué? Primero porque la guitarra clásica no sonaba estridente ni fuerte, al contrario, tenía un sonido más bien dulce y opaco. Y segundo, Carcassi era uno de los precursores de tocar con la yema sol, por lo tanto busquemos sonoridades más veladas, más pastosas, no irnos tanto a los sonidos estridentes que a veces escucho por internet que quedan espantosos. Y vos te estarás preguntando en casa, ¿por qué tengo que destacar ese la sostenido? Bueno, si no entendés todavía, porque tus conocimientos hoy de armonía no lo permiten, y tenés que continuar estudiando, de que es un séptimo con séptima, primera inversión delante de la dominante, que quiere regionalizar hacia la dominante. No importan todos estos detalles técnicos, atate a lo que decía el maestro Leo Brouwer. Siempre que estamos tocando y vemos una nota que está fuera de la armonía, llamale nota característica. ¿A qué le llamaba Leo Brouwer una nota característica? Le llamaba a una nota que rompía el sistema tonal o la estructura en la cual se está componiendo. Entonces, si ves un la sostenido dentro de la armonía de la mayor, a ti te tienen que sonar todas las alarmas y tienes que estar atento para poner todos los recursos de la guitarra para destacar esa nota, porque sin duda es una nota característica. Con el tiempo vas a entender un poco más de la armonía y vas a poder encontrarle un sentido. La segunda parte ya está instalada en esa región de mi mayor. Hace muchos años yo tomaba clases con un profesor de armonía en la universidad que hacía este análisis con cada acorde, cada nota. A todos nos preguntaba qué acorde era. Y un día una compañera nuestra que vive aquí en Europa y que ahora se dedica a la música antigua, un poco se fastidió con él. Y le dijo, maestro, todas las veces que vamos a tocar una pieza, tengo que hacer este análisis. Y entonces el maestro Machado en la universidad le dijo, si quieres tocar bien, sí. No quieres tocar bien, no. Entonces, este análisis que hacemos, aunque parezca un poco pesante, un poco complicado, lo tienes que hacer porque es parte de la vida del músico. La vida del músico es entender lo que está tocando, porque si no es como que, porque estamos tocando nota y no sabemos qué estamos diciendo. Es como el que dice una palabra y no sabe qué significa. Entonces tenemos que ahondar en ese sentido. Segunda parte, hay otro sector en el compás 13 que es muy importante señalar, el esforzando con mi sostenido. Si te está gustando este material, suscríbete a mi canal o hazte miembro. Con una pequeña contribución mensual puedes sostener este emprendimiento cultural. El mi sostenido, como te decía, tiene una indicación que es SF, que significa esforzando. Otra vez volvemos a la terminología en italiano, con esfuerzo. Por lo tanto, también te sugiero que ese mi sostenido, que es otra nota característica y genera un acorde disminuido con séptima disminuida, que lo hagas apoyado. La posición 8, donde tenemos que hacer obligadamente una ceja, lo bueno es que podemos retornar tocando cuerdas al aire. Uno de los principios básicos para poder trasladarse es aprovechar las cuerdas al aire. Entonces vamos a hacerlo. Es decir, en el mismo momento que estoy tocando sin perder tiempo, estoy llevando mi mano izquierda hacia la nueva posición que comienza la frase de reexposición. En esa reexposición tenemos que tocar piano. Hay algo que no te dije, pero también si no viste mis videos de cómo hacer dinámica musical en la guitarra, te lo dejo en la descripción. Y resulta que Carcassi ha puesto un montón de indicaciones dinámicas. ¿Cómo vamos a hacer el piano? Yo te sugiero que lo hagas siempre en la primera parte de la boca, aquí, saliendo apenas de la tastiera. El color te va a ayudar a generar un sonido más piano. En cambio, si quieres hacer fuerte, vas a tener que correrte fuera de la boca para que el largo de cuerda sea mayor y la vibración tenga aún más sonoridad. Entonces, ese piano en la reexposición vamos a tomarlo desde aquí, lo que yo llamo el punto A de la guitarra. Después de ese compás empieza el compás 18, en donde es distinto al inicio, porque utiliza un pedal de la, de quinta al aire, que no siempre coincide con la armonía. Definición de pedal, una nota que siempre se sostiene igual sobre una armonía que puede coincidir o no puede coincidir. Por lo tanto, ese pedal es importante y vamos a hacer la melodía en creyendo.
En el compás 21, último pentagrama ya de este estudio número 3, bellísimo, de Matteo Carcassi, tenemos una armonía especial, que es dominante del segundo para después hacer la coda final. Pero lo más importante es que esa armonía la debemos resaltar con un crescendo. Entonces yo te sugiero que vayas moviendo el punto de contacto con la cuerda de la mano derecha para que cuando vengas hacia la posición número 4, el largo de cuerda entre una mano y la otra sea más amplio, de manera que puedas crecer. Porque si quieres tocar este acorde con la mano derecha en el punto A, es decir, apenas saliendo de la tastiera, no va a sonar realmente creyendo. En cambio aquí puedes hacer un creyendo. Esa que acabo de tocar es la nota más importante de toda la obra. ¿Por qué? Porque es la nota más aguda de toda la pieza. Por lo tanto, ahí tenemos que llegar a la mayor expansión sonora. Y no es casualidad que el compositor puso allí el creyendo y el esforzando. En este último pentagrama tenemos un salto para resolver, que es muy importante, que es ceja 7 y conectar con ese re sostenido que está aquí. Uno de los principios básicos de la guitarra dice que cuando trasladamos tenemos que hacerlo con un dedo en común. Aquí pareciera que no hay ninguno, pero te invito a hacer uno que es fantasma. Voy a poner el dedo 2 atrás del 4. Nadie se va a dar cuenta porque no suena, pero ese dedo 2 me va a permitir llevarlo por la primera cuerda y enlazar una posición con la otra. Te lo demuestro por la práctica. Y de esa forma te va a ser muy fácil lograr conectar las dos posiciones que parecen desunidas por completo. De todas maneras, también te sugiero reforzar el re sostenido, como otra nota característica del estudio, con un toque apoyado del bajo. Secreto del final del video. Berlioz decía, la guitarra es una orquesta en miniatura. Entonces pensá, el bajo es un violonchelo. La tercera cuerda va a ser una viola. La segunda cuerda va a ser un segundo violín y la primera, un primer violín. Si querés con voces también lo podés pensar como un pequeño coro. Bajo, tenor o bajo, contralto, mezzosoprano y soprano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la mano derecha está todo el secreto de cómo interpretar esta bellísima pieza de Carcassi. Y está en que estudies la mano derecha sola. ¿Cómo? Con este toque, que es un toque apoyado en diagonal. Hacer un movimiento en diagonal con todo el brazo. Entonces, voy a practicar esto. Y también voy a practicarlo preparando. Planto todos los dedos en el momento que inicia el arpegio hacia el anular. Una vez que ya tengo el gesto listo, sumo la posición de mano izquierda. Y si aparte le podés ayudar con el vibrato a esa nota importante, a esa apoyatura que tiene la melodía, fantástico, porque vas a expresar mucho más. Una melodía con vibrato va a decir mucho más a nivel expresivo que una melodía sin vibrato. Entonces podría ser un vibrato rápido sobre la apoyatura y la nota que tiene reposo, un vibrato más lento. Suscríbete a mi canal. Si quieres empezar un cambio, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Escríbeme a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com. Podrás empezar a tomar clases conmigo. Imagina, si este es el contenido gratuito, ¿cuánto aprenderás con el contenido de pago? Te deseo que tengas una hermosa jornada. ¡Viva la música! ¡Chau!